Un millonario arrogante apostó 10 millones a que nadie domaría a su caballo salvaje. Cuando todos fallaron, una mujer apareció con un método diferente que lo cambiaría todo. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo sobre la confianza y la libertad. Dale like, suscríbete y descubre cómo un caballo rebelde transformó vidas. El viento cortante de la mañana traía el olor a cuero y sudor mientras otro entrenador rodaba en el polvo, expulsado violentamente del lomo del magnífico semental negro. Alejandro Rodríguez observaba desde el balcón de su mansión, tamborileando con los dedos en la barandilla de caoba, mientras una sonrisa satisfecha bailaba en sus labios. Tornado, como había bautizado a la criatura, permanecía invencible. Después de 2 años de intentos frustrados, el animal se encabritaba bajo el sol naciente, su crin ondeando como llamas negras contra el cielo azul claro de Chihuahua, y Alejandro sentía esa familiar mezcla de frustración y fascinación que lo consumía desde el día en que capturó al semental en las llanuras salvajes de Sonora. La hacienda Cielo de Chihuahua se extendía por kilómetros de pastos verdes, abrazada por montañas que se alzaban como guardianes silenciosos. Alejandro había construido su imperio tecnológico desde cero, vendiendo su empresa a los 43 años, por una suma que la mayoría de las personas no lograría gastar en varias vidas. Pero el dinero, había descubierto, compraba muchas cosas excepto las que realmente importaban. Cada caballo pura sangre en sus establos climatizados representaba un logro. Pero Tornado era diferente. Tornado era el desafío que su dinero no podía vencer. El espejo que reflejaba su propia salvajería interior, domada a la fuerza por la sociedad. El pequeño pueblo de Pinos Altos quedaba a solo 15 kilómetros de distancia, pero parecía existir en otro mundo. Sofía García se despertaba antes del amanecer en su modesto rancho, los dedos ya anticipando el trabajo del día, mientras preparaba el café cargado que la sostendría. A los 32 años, había dedicado la mitad de su vida a los caballos, aprendiendo de su abuelo métodos que la mayoría consideraba anticuados o demasiado románticos. Donde otros veían animales a los que quebrar, Sofía veía almas a las que comprender. La sequía del año anterior había devastado sus ahorros, y el banco le pisaba los talones como un depredador paciente. El festival anual ecuestre de Pinos Altos se acercaba, trayendo consigo la promesa de visitantes, ventas y quizás alguna esperanza financiera. Sofía ayudaba en la decoración de la plaza principal, cuando Alejandro Rodríguez subió al escenario improvisado. Su presencia imponía atención, no solo por la ropa cara, o el reloj que costaba más que la mayoría de las casas del pueblo, sino por la energía inquieta que lo rodeaba, como electricidad antes de una tormenta. Las palabras que salieron de su boca silenciaron a la multitud como un disparo. 10 millones de pesos mexicanos, para quien lograra domar a Tornado en 90 días. El murmullo que siguió fue como el zumbido de una colmena perturbada. Sofía sintió que algo se apretaba en su pecho. No codicia, sino una extraña sensación de reconocimiento. Ella conocía esa mirada en los ojos de Alejandro. La había visto en caballos heridos que atacaban por miedo, no por maldad. Cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud, fue como si el mundo se detuviera por un instante. Él desvió la mirada primero, volviéndose para conversar con hombres de negocios que lo adulaban como buitres alrededor de carroña. 3 días después, Sofía condujo su ruidosa camioneta por los portones ornamentados de la Hacienda Cielo de Chihuahua. Había resistido cuanto pudo, pero la carta final del banco había llegado esa mañana. No era por el dinero, se repetía a sí misma, mientras estacionaba entre vehículos que costaban más que su casa. Era por la oportunidad de salvar su rancho, y admitía silenciosamente, por la curiosidad sobre el caballo que nadie lograba domar. Tornado estaba en el corral principal cuando lo vio por primera vez. El sol del mediodía transformaba su pelaje, negro como obsidiana líquida, cada músculo definido bajo la piel lustrosa.
pero fueron sus ojos los que la atraparon, oscuros y profundos, cargando un dolor antiguo que ella reconocía. Otros entrenadores ya trabajaban en corrales adyacentes, hombres con décadas de experiencia y métodos probados, cuerdas, látigos, espuelas, las herramientas tradicionales de la dominación. Alejandro apareció a su lado sin aviso, el perfume caro compitiendo con el olor natural a heno y caballos. Su cercanía la dejó incómoda, no por atracción, sino por la intensidad cruda que emanaba de él como calor de un horno. Explicó las reglas con la precisión de quien estaba acostumbrado a contratos y cláusulas. 90 días, métodos A, elección del entrenador, pago solo mediante éxito completo definido como montar y controlar al animal en demostración pública. Sofía pidió solo una cosa: trabajar en sus propios horarios sin interferencia. Alejandro rió, un sonido sin humor que recordaba a hielo rompiéndose. Estuvo de acuerdo, probablemente pensando que ella desistiría en una semana como tantos otros. Le mostró las habitaciones destinadas a los entrenadores, una casa de huéspedes que era más grande que su propia casa. Sofía se negó, prefiriendo conducir diariamente desde Pinos Altos. Necesitaba mantener los pies en la realidad, lejos de la burbuja de lujo que amenazaba con tragarla. El primer día oficial trajo sorpresas. Mientras otros entrenadores intentaban aproximaciones directas, Sofía simplemente se sentó fuera del corral con un libro. Tornado la observaba con desconfianza, las orejas girando para captar cada sonido. Ella leyó en voz alta, su voz cargando historias de tierras distantes y aventuras imaginarias. Los otros entrenadores se burlaban. Alejandro observaba desde las sombras y Sofía seguía leyendo. Una semana transcurrió a ese ritmo. Cada mañana, llegaba con el amanecer, preparaba té de hierbas que su abuelo le había enseñado, y pasaba horas simplemente existiendo en el espacio de Tornado. El caballo comenzó a relajarse mínimamente, no alejándose más hacia la esquina opuesta, cuando ella aparecía. Era progreso invisible para ojos no entrenados, pero Sofía sentía el cambio sutil en la energía entre ellos. Tomás Hernández, el capataz del rancho desde hacía 20 años, fue el primero en demostrar interés genuino en sus métodos. Un hombre de pocas palabras y mucha sabiduría. Compartía café con ella en las mañanas frías, contando historias sobre los primeros días del rancho. Fue de él que Sofía aprendió sobre la infancia de Alejandro en un orfanato estatal, sobre el niño que aprendió pronto que mostrar debilidad era una invitación para los depredadores. El 10º día trajo el primer giro sutil. Durante una tarde particularmente calurosa, Sofía trajo su armónica, regalo del abuelo. Las notas melancólicas flotaron por el aire quieto, y Tornado dejó de pastar. Sus orejas apuntaron hacia adelante, el cuerpo tenso relajándose gradualmente. Cuando dejó de tocar, bufó suavemente, no en advertencia, sino en algo que casi parecía ser un pedido. La música había tocado algo profundo en él, una memoria quizás de tiempos antes de la captura. Alejandro observaba cada vez con más frecuencia, intentando disimular su interés. Sofía lo sorprendía observando desde las ventanas de la mansión o fingiendo inspeccionar otros caballos mientras mantenía a Tornado en su visión periférica. Durante uno de esos momentos, sus miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez, ella vio más allá de la arrogancia. Había hambre allí, no por comida o dinero, sino por algo que él no lograba nombrar. La segunda semana trajo tormentas. La lluvia transformó los caminos en lodo, y los relámpagos rasgaban el cielo como garras divinas. Fue durante la peor tormenta que Sofía descubrió otro secreto de Tornado. El caballo, aterrorizado por los truenos, corría en círculos frenéticos. Sin pensarlo, saltó la cerca y caminó tranquilamente hasta el centro del corral. No intentó acercarse a él, solo se quedó allí, una presencia sólida en el caos. Gradualmente, las órbitas de Tornado disminuyeron hasta que se detuvo a pocos metros de ella, temblando pero ya no en pánico ciego. Alejandro apareció corriendo, empapado y furioso.
Gritó sobre responsabilidad y procesos judiciales mientras la lluvia escurría por su rostro. Sofía simplemente extendió la mano, no para Tornado, sino para Alejandro. Por un momento, él pareció perdido, como si nadie nunca le hubiera ofrecido ayuda sin esperar nada a cambio. Se negó con un gesto brusco y desapareció en la tormenta. Pero algo cambió esa noche. El 20º día marcó el primer gran giro. Sofía llegó para encontrar a Tornado acostado en el corral, una posición vulnerable que nunca asumía cerca de humanos. Se sentó a una distancia respetuosa y por primera vez, él no se levantó inmediatamente. Permanecieron así por horas, dos seres compartiendo un silencio que decía más que palabras. Cuando finalmente se levantó, Tornado dio 3 pasos en su dirección antes de detenerse, como si probara límites invisibles. Los chismes en Pinos Altos crecían como mala hierba después de la lluvia. Algunos la llamaban loca, otros genio. Ana López, la veterinaria del pueblo y mejor amiga de Sofía desde la infancia, visitaba regularmente para verificar el progreso. Fue ella quien primero comentó sobre el cambio en Sofía, no solo en su determinación, sino en algo más profundo. Había una luz en sus ojos que Ana no veía desde hacía años, desde antes de la muerte del abuelo de Sofía. El 30º día trajo una propuesta inesperada. Alejandro invitó a Sofía a cenar en la mansión, alegando querer discutir el progreso. Ella aceptó a regañadientes, vistiendo el único vestido que poseía. El comedor podría albergar su casa entera, pero fue la soledad del espacio lo que la impresionó. Una mesa para 20 con solo 2 lugares puestos, resonando con ausencias no dichas. Durante la cena, Alejandro reveló más de lo que pretendía. El vino le soltó la lengua, e historias sobre acuerdos fracasados y amistades compradas se filtraron, como sangre de heridas mal cicatrizadas. Sofía escuchó sin juzgar, reconociendo el mismo dolor que veía en Tornado, el de un ser salvaje forzado a vivir en una jaula dorada. Cuando él preguntó sobre sus métodos, ella habló sobre conexión versus control, sobre ganar confianza en lugar de exigirla. El postre llegó con una revelación chocante. Alejandro, estudiándola sobre el borde de su copa de vino, anunció que estaba reduciendo el plazo a 60 días. Varios entrenadores habían desistido, y él necesitaba resultados para una reunión de inversionistas. Sofía sintió la traición como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Se levantó tranquilamente, agradeció la cena y salió sin mirar atrás. La mañana siguiente trajo determinación renovada. Si tenía solo 30 días más, cada momento contaba. Sofía trajo nuevos elementos, espejos para que Tornado se viera, juguetes que estimulaban su curiosidad natural. El caballo comenzó a asociar su presencia con descubrimientos interesantes, en lugar de amenazas. Tomás ayudaba cuando podía, trayendo historias sobre los métodos de los viejos vaqueros que respetaban a los caballos como compañeros. El 40º día trajo el segundo giro sutil. Sofía estaba sentada en el corral, tocando guitarra acústica, instrumento que había traído después de notar la respuesta de Tornado a la música. El caballo se acercó más que nunca, su aliento cálido moviendo su cabello. Cuando dejó de tocar, tocó suavemente la guitarra acústica con el hocico, como pidiendo más. Lágrimas escurrieron silenciosamente por el rostro de Sofía. Era el primer contacto voluntario. Alejandro presenció el momento desde el balcón. Algo en su expresión cambió, la máscara de arrogancia resbalando para revelar admiración renuente. Bajó hasta el corral, moviéndose despacio para no asustar a Tornado. Por primera vez preguntó genuinamente sobre sus métodos, escuchando sin interrumpir mientras Sofía explicaba sobre respetar el tiempo del caballo, sobre construir confianza, capa por capa. La noche de ese día trajo la segunda cena, esta vez por iniciativa de Sofía. Ella invitó a Alejandro a comer en un pequeño restaurante en Pinos Altos, territorio neutral donde él no tenía ventaja.
Él apareció incómodo en jeans y camisa sencilla, pareciendo más humano de lo que ella jamás lo había visto. Conversaron sobre todo excepto caballos, libros, viajes, sueños abandonados. Alejandro reveló su amor secreto por la poesía. Sofía confesó su miedo a las tormentas desde niña. El 45º día trajo sabotaje. Sofía llegó para encontrar la puerta del establo de Tornado derribada. Señales de lucha por todas partes. Diego Ramírez, uno de los entrenadores competidores conocido por métodos brutales, fue encontrado inconsciente en el corral. Tornado estaba en la esquina más distante, ojos desorbitados de terror, una jeringa vacía en el suelo contando la historia. Ramírez había intentado sedarlo durante la noche para forzar una monta. El caballo retrocedió de todos, incluida Sofía. Semanas de progreso parecían evaporadas en una única noche de trauma renovado. Alejandro, furioso, expulsó a Ramírez y amenazó con proceso criminal. Pero el daño estaba hecho. Tornado no dejaba que nadie se acercara, relinchando advertencias agudas cuando Sofía intentaba entrar en el corral. La fe que había construido yacía en pedazos como la puerta derribada. 3 días transcurrieron en retroceso doloroso. Sofía se sentaba fuera del corral, luchando contra la desesperación. Fue Tomás quien ofreció sabiduría inesperada, compartiendo cómo los caballos salvajes a veces necesitaban reaprender que no todos los humanos eran amenazas. Sugirió algo radical: pasar la noche en el corral, vulnerable y desarmada, mostrándole a Tornado que ella confiaba en él tanto como pedía que él confiara en ella. La 50ª noche fue la más larga de la vida de Sofía. Armada solo, con un saco de dormir y su coraje, montó campamento en el centro del corral. Tornado observaba desde lejos, claramente perturbado por su presencia persistente. Alrededor de la medianoche, comenzó a llover suavemente. Sofía permaneció inmóvil, dejando que el agua escurriera por su rostro. Cerca del amanecer, sintió más que oyó. Tornado estaba cerca, oliendo su cabello mojado. Cuando el sol nació, los encontró a menos de 1 metro de distancia. Tornado no la había tocado, pero tampoco había huido. Era un nuevo comienzo, construido sobre la destrucción del antiguo. Alejandro los encontró así, y algo en su rostro se rompió. Más tarde, Sofía descubriría que él había pasado la noche despierto observando desde la ventana, deseando silenciosamente su éxito. El festival de solsticio de verano de Pinos Altos llegó con la fanfarria usual. Sofía debería haber participado en las demostraciones de equitación, pero eligió quedarse con Tornado. Fue durante la tarde festiva que hizo un descubrimiento crucial. Música distante del festival flotaba hasta el rancho, y Tornado respondía diferentemente a cada ritmo. Valses lo calmaban, marchas lo agitaban, pero fue una antigua canción folclórica la que provocó la reacción más fuerte. Él danzó, moviéndose con gracia que quitaba el aliento. Inspirada, Sofía desarrolló un nuevo enfoque. Cada interacción con Tornado se convirtió en una danza, ella liderando con movimiento y música en lugar de cuerdas y comandos. El caballo comenzó a anticipar sus patrones, moviéndose en armonía creciente. Alejandro observaba esas sesiones con intensidad, que la ponía nerviosa y excitada. Durante una tarde particularmente exitosa, trajo su propia guitarra acústica, uniéndose excitantemente a la melodía. El 55º día trajo una oferta tentadora. Alejandro apareció en el corral con un cheque de 2.500.000 pesos mexicanos. No era el premio total, explicó, pero lo suficiente para salvar su rancho. Todo lo que necesitaba hacer era desistir silenciosamente, dejar que otro entrenador se llevara el crédito eventual. Sofía miró el cheque por largo tiempo, pensando en todas las cuentas que podría pagar, toda la seguridad que podría comprar. La negativa vino del corazón, no de la cabeza. Ya no se trataba de dinero, o incluso de salvar su rancho. Se trataba de Tornado, de probar que la conexión valía más que el control, de mostrarle a Alejandro que algunas cosas no tenían precio.
Ella devolvió el cheque y vio algo como respeto nacer en sus ojos. Esa noche, él apareció en su puerta con una botella de vino y una disculpa avergonzada. Bebieron en el porche de su pequeña casa, observando estrellas que la contaminación lumínica de su rancho ocultaba. Alejandro habló sobre el orfanato, sobre aprender que el amor era moneda de cambio, que el afecto venía con precio. Sofía compartió sobre perder a sus padres joven, sobre su abuelo enseñando que algunas rupturas creaban espacios para que entrara la luz. Cuando él la besó, fue suave como el toque de tornado, excitante y lleno de pregunta. Ella respondió con una certeza que no sabía que poseía. El 60º día amaneció con olor a humo. Un incendio forestal, iniciado por un rayo distante, avanzaba por las montañas hacia el valle. Se ordenaron evacuaciones, y el caos se apoderó de la Hacienda Cielo de Chihuahua. En el pánico de mover decenas de caballos valiosos, nadie notó a Tornado romper la cerca debilitada por el calor. Cuando Sofía notó su ausencia, él ya había desaparecido en las colinas humeantes. Sin dudarlo, tomó el caballo más rápido disponible y lo siguió. Alejandro intentó detenerla, pero la mirada en sus ojos lo silenció. En su lugar, organizó equipos de búsqueda, coordinando con precisión ejecutiva mientras el miedo le carcomía las entrañas. Sofía subió senderos que conocía desde niña, guiada por instinto y oraciones susurradas. El aire se volvía más espeso a cada metro, el humo transformando el día en crepúsculo anaranjado. Encontró a Tornado en un plató estrecho, acorralado entre el fuego que avanzaba y un acantilado de 30 metros. El terror en sus ojos era primitivo, pero cuando la vio, algo cambió. Sofía desmontó, quitando toda la carga del caballo que montaba. Se acercó a Tornado con las manos vacías, solo su presencia como oferta. Habló con él como en las tardes, tranquilas en el corral, su voz compitiendo con el rugido de las llamas. El momento de la verdad llegó cuando una ráfaga de viento empujó el fuego peligrosamente cerca. Sofía extendió la mano, no exigiendo, sino invitando. Tornado miró entre ella y el abismo, tomando una decisión que los definiría a ambos. Cuando él presionó la cabeza contra su pecho, Sofía sintió que el universo se alineaba. Lo montó, por primera vez sin silla ni riendas, guiándolo solo con cambios sutiles de peso y palabras murmuradas. El descenso fue un borrón de humo y speed, Tornado confiando en ella para encontrar caminos seguros entre rocas y llamas. Emergieron en 1900 el valle como una aparición mítica, la multitud reunida explotando en vítores y lágrimas. Cámaras de noticias capturaron cada segundo, pero Sofía solo tenía ojos para Alejandro, quien corrió a encontrarlos con el rostro mojado de lágrimas no disimuladas. El abrazo de ellos fue filmado y fotografiado, convirtiéndose en símbolo de algo más grande que una competición ganada. Tornado permaneció tranquilo entre ellos, aceptando toques de ambos como si entendiera que formaban parte de su manada ahora. El cheque de 10 millones fue presentado allí mismo, entre cenizas flotantes y bomberos exhaustos, pero parecía un anticlímax después de lo que habían sobrevivido juntos. La transformación de Alejandro en los días siguientes fue profunda. Propuso no solo una asociación comercial, sino algo más revolucionario: transformar la mitad de la Hacienda Cielo de Chihuahua en un santuario para caballos traumatizados. Sofía aceptó con condiciones: métodos naturales solamente, puertas abiertas para que la comunidad aprendiera, y un programa que trajera niños urbanos para experimentar la cura que viene de la conexión con animales. El festival ecuestre de ese año se convirtió en una celebración de renovación. Sofía demostró su danza con Tornado para miles, sin cuerdas ni restricciones, solo dos seres moviéndose, en armonía conquistada con paciencia y respeto. Alejandro tocó guitarra acústica en el escenario por primera vez en público, acompañando sus movimientos con una melodía que había practicado en secreto. 6 meses después, el santuario prosperaba.
caballos llegaban quebrados y partían, enteros, cargando historias de transformación. Sofía y Alejandro construyeron una casa en la propiedad, a medio camino entre la mansión y los establos, símbolo del encuentro entre dos mundos. Tornado corría libre por los campos, eligiendo regresar cada noche al calor de la familia que había elegido. Tomás, promovido a gerente del santuario, a menudo compartía la historia con visitantes maravillados. Cómo un caballo salvaje enseñó a un millonario el valor de cosas que el dinero no compra. Cómo una mujer con fe inquebrantable probó que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Cómo a veces necesitamos casi perderlo todo para entender lo que realmente importa. En las noches tranquilas, cuando el sol se ponía pintando las montañas de dorado y púrpura, Sofía a menudo encontraba a Alejandro en el corral con Tornado. Los tres se quedaban en silencio cómodo, cada uno curado por las heridas que los unieron. El dinero del premio había construido cosas maravillosas, pero la verdadera riqueza estaba en esos momentos, en la confianza conquistada, en el amor descubierto, en la libertad elegida. Niños de la ciudad llegaban semanalmente ahora, ojos desorbitados de maravilla al tocar un caballo por primera vez. Sofía les enseñaba lo que su abuelo le había enseñado, lo que Tornado había confirmado, que la conexión verdadera no se fuerza, se cultiva, que los seres más salvajes a menudo llevan las almas más gentiles, que a veces las prisiones más grandes son las que construimos para nosotros mismos. Una niña particularmente tímida preguntó cierta vez si Tornado no extrañaba la libertad total. Sofía sonrió, observando al semental negro galopar por el campo abierto, antes de trotar de regreso a donde Alejandro ofrecía una manzana. La libertad, explicó ella, no es ausencia de vínculos, sino elección de cuáles vínculos honrar. Tornado elegía regresar no porque fuera forzado, sino porque había encontrado algo por lo que valía la pena regresar. El primer aniversario del incendio fue marcado con celebración, no luto. El bosque ya mostraba señales de renovación, brotes verdes emergiendo de las cenizas. El santuario inauguró una nueva ala, financiada por donadores inspirados por la historia. Alejandro sorprendió a Sofía con un anillo de compromiso durante la ceremonia, arrodillándose en la misma arena donde todo había comenzado. Tornado bufó lo que pareció aprobación, provocando risas de la multitud. Ana López, ahora veterinaria oficial del santuario, a menudo bromeaba diciendo que nunca había visto una transformación más dramática, y no estaba hablando de los caballos. Alejandro participaba activamente en la comunidad de Pinos Altos ahora, su dinero apoyando proyectos locales sin exigir reconocimiento. Sofía había expandido sus métodos, entrenando una nueva generación de especialistas en conexión equina. Pero era en las pequeñas cosas que el cambio más aparecía, en la manera como Alejandro se detenía en medio de reuniones importantes para observar el atardecer, como Sofía danzaba por la cocina preparando desayuno, tarareando melodías que Tornado adoraba, como el propio caballo a veces traía a otros caballos nerviosos para que los conocieran, como si transmitiera la seguridad de que esos humanos eran diferentes. El segundo Festival Ecuestre de Pinos Altos creó una nueva categoría de competición, Armonía Natural, donde los puntos se daban no por dominación, sino por asociación demostrada. Entrenadores de todo el país venían a aprender, escépticos transformados en convertidos al presenciar resultados. El método Maya, como se conoció, se extendió como las ondas de un lago tocado por una piedra. Una mañana nublada de invierno, Sofía encontró a Alejandro en el establo de Tornado, lágrimas silenciosas en su rostro. Preocupada, corrió hacia él, solo para descubrir que lloraba de gratitud. Sosteniendo una carta manchada de lágrimas, explicó que uno de los niños del orfanato donde creció había escrito. Inspirado por su historia, el chico había comenzado a trabajar con caballos, encontrando en los animales la familia que los humanos le habían negado. Era eso, Sofía se dio cuenta, el verdadero milagro.
No los millones ganados o el rancho salvado, sino las ondas de transformación que se extendían más allá de lo que podían ver. Cada caballo curado, cada niño inspirado, cada corazón endurecido que aprendía a confiar nuevamente, todos trazaban un camino de regreso a aquel primer momento cuando ella decidió ver más allá del miedo en los ojos de un semental negro. La estación de apareamiento trajo una sorpresa final. Tornado, siempre arisco con las yeguas, mostró interés en Luna Plateada, una yegua rescatada de una situación abusiva. Su cortejo fue gentil, respetando su trauma como Sofía había respetado el suyo. Cuando Luna Plateada finalmente aceptó su acercamiento, fue otro testimonio de que la paciencia y el respeto creaban lazos más fuertes que la fuerza jamás podría. Alejandro propuso un nombre para el potro antes incluso de la concepción. Esperanza. Sofía rió, acusándolo de ponerse sentimental con la edad. Pero cuando el potro nació 11 meses después, negro como el padre con una estrella blanca de la madre, el nombre pareció perfecto. Esperanza nacida de la confianza, nutrida por el amor, libre para elegir su propio camino. El santuario se convirtió en más que un negocio. Era un movimiento. Familias venían los fines de semana, no solo para ver los caballos, sino para aprender una nueva manera de estar en el mundo, donde el control cedía lugar a la conexión, donde la fuerza se curvaba ante la gentileza, donde los quebrados encontraban integridad no a pesar de sus grietas, sino a través de ellas. Sofía a menudo pensaba en aquel primer día, observando a Tornado de lejos mientras otros intentaban doblegarlo a su voluntad. Cuán fácil habría sido seguir métodos tradicionales, aceptar que la dominación era el único camino. Pero algo en aquellos ojos oscuros había llamado a una parte más profunda de ella, la parte que su abuelo había cultivado con historias de cuando humanos y caballos eran verdaderos compañeros. Ahora, observando a Alejandro enseñar a un grupo de empresarios estresados sobre liderazgo a través de la conexión equina, apenas reconocía al hombre arrogante que se había subido en aquel escenario años atrás. El amor, había descubierto ella, era el más salvaje de los animales, imposible de domar, solo de invitar, y cuando se aceptaba libremente, transformaba todo lo que tocaba en oro más puro del que el dinero podría comprar. Tornado, ahora padre y embajador involuntario de su tipo, mantenía su esencia salvaje, aún eligiendo la proximidad humana. Era un recordatorio vivo de que domesticación y asociación eran cosas diferentes, que el respeto mutuo creaba lazos que ninguna cuerda podría igualar. Niños que lo conocían llevaban esa lección a sus vidas, tratando a todos los seres con la dignidad aprendida en el santuario. El tercer libro de Sofía sobre el método natural se convirtió en un bestseller internacional, pero ella más se enorgullecía de las cartas que recibía. Historias de caballos salvados del matadero porque alguien decidió intentar la conexión antes de desistir. De relaciones humanas curadas cuando las personas aplicaban los mismos principios de paciencia y respeto. De niños autistas encontrando paz con caballos que entendían el silencio mejor que las palabras. Alejandro desarrolló becas para jóvenes de orígenes difíciles para que vinieran a aprender al santuario. Ver a adolescentes rebeldes ablandarse al ganar la confianza de un caballo traumatizado valía más que todos sus éxitos empresariales combinados. A menudo bromeaba diciendo que Tornado había sido su profesor más caro pero más valioso, cobrando no en pesos mexicanos sino en humildad aprendida. Una tarde tempestuosa trajo una prueba final. Un rayo alcanzó un viejo granero, iniciando un incendio que trajo recuerdos traumáticos. Pero esta vez fue diferente. Tornado, en lugar de huir en pánico, lideró a otros caballos a la seguridad, relinchando comandos que ellos obedecieron, instintivamente. Sofía y Alejandro trabajaron en sincronía perfecta evacuando animales, su asociación probada y demostrada verdadera bajo presión. Cuando las llamas fueron controladas y todos contabilizados, encontraron a Tornado parado como
Centinela sobre luna plateada y esperanza, protegiendo a su familia, como Sofía lo había protegido a él. Era un círculo completo. El caballo que había necesitado ser salvado se había convertido en salvador. El salvaje que había aprendido confianza, ahora la enseñaba. Alejandro abrazó a ambos, mujer y caballo, murmurando gratitudes que iban más allá de las palabras. El noticiero de esa noche no se centró en el incendio, sino en el rescaldo. Una comunidad entera unida para reconstruir. Donaciones llegando de personas tocadas por la historia a lo largo de los años. Tornado se convirtió en símbolo no solo de transformación individual, sino de cómo una chispa de compasión podía encender un cambio mundial. Escuelas incluyeron la historia en currículos sobre empatía y perseverancia. Sofía a veces se despertaba antes del amanecer, caminando por los campos donde Tornado pastaba libre. En esos momentos sagrados, con la niebla subiendo del valle y los primeros rayos de sol pintándolo todo dorado, sentía la presencia de su abuelo. A él le habría encantado ver en qué había transformado su nieta testaruda, la antigua sabiduría, cómo el amor y la paciencia habían construido un imperio más duradero que cualquier fortuna. El cuarto festival anual presentó una sorpresa. Una competición internacional de armonía natural, atrayendo a entrenadores de 5 continentes. Sofía juzgaba junto a especialistas renombrados, pero fue Tornado quien se robó el show. En una demostración no planificada, el semental negro entró en la arena por cuenta propia, ejecutando la danza que Sofía le había enseñado, sin música más allá del ritmo en su memoria. 20.000 personas observaron en silencio reverente a un caballo elegir el arte sobre la libertad. Alejandro, esa noche, dio un discurso que se viralizó globalmente. Habló sobre el precio de la arrogancia, sobre descubrir que las cosas más valiosas de la vida llegaban cuando dejaba de intentar comprarlas, sobre una mujer que vio más allá de su máscara y un caballo que enseñó el significado de la elección. Terminó proponiendo que el premio de 10 millones de pesos mexicanos se convirtiera en un fondo anual para rescatar y rehabilitar caballos abandonados. El aplauso fue ensordecedor, pero Sofía solo tenía ojos para Tornado, parado a su lado como siempre elegía estar ahora. Cada mañana él podía galopar hacia las montañas y desaparecer. Cada mañana elegía quedarse. No por comida o refugio, encontraría a ambos salvaje. Se quedaba por lazos invisibles más fuertes que cualquier cabestro. Amor ofrecido sin condiciones y aceptado por elección. Ana, ahora casada y esperando su primer hijo, bromeaba diciendo que llamaría al niño Tornado si fuera varón. Sofía reía, pero entendía el impulso. El caballo había tocado tantas vidas que su nombre cargaba el peso de una bendición. Niños que crecieron visitando el santuario nombrarían a sus propios hijos en honor a las lecciones aprendidas allí. Paciencia, esperanza, fe. Virtudes andando en 4 patas por los campos de Chihuahua. Una clara mañana de primavera, Sofía encontró a Alejandro en el lugar donde todo había comenzado. El corral principal donde Tornado había derrotado a tantos entrenadores, ahora transformado en un jardín de meditación, ofrecía un espacio para la reflexión. Él sostenía una carta que cambiaría todo nuevamente. Una oferta para abrir santuarios hermanos en 3 continentes, llevando el método mundialmente. Era una decisión que necesitaban tomar juntos. Tornado apareció como convocado, bufando suavemente entre ellos. Sofía tocó las cicatrices casi invisibles de sus primeras capturas, recordando el viaje, de caballo salvaje a profesor, de hombre quebrado a curador, de mujer luchando a líder de un movimiento. Cada paso había sido una elección de confiar cuando el miedo gritaba para correr. Cada elección había construido la fundación para la próxima. Aceptaron, por supuesto. No por el dinero o la fama, sino porque el mensaje necesitaba expandirse, que la conexión superaba el control, que la paciencia lograba lo que la fuerza no podía, que los más salvajes a menudo solo necesitaban a alguien que viera más allá
del miedo a la alma esperando debajo. Tornado viajaría con ellos como embajador, eligiendo subir en aviones y barcos porque a donde su familia fuera, él seguiría. La despedida de Pinos Altos fue agridulce. El pequeño pueblo que había presenciado, la transformación ahora los enviaba para transformar el mundo. Tomás asumiría el santuario original, su sabiduría silenciosa perfecta para continuar el trabajo. Prometieron regresar frecuentemente, las raíces demasiado profundas para una verdadera separación. Pero nuevos campos llamaban, nuevos caballos, esperaban, nuevas almas necesitaban aprender que romperse no era el fin, sino el principio. En el avión cruzando el océano, Sofía observó a Alejandro durmiendo, la cabeza en su hombro, la paz finalmente residente en sus facciones. A través de la ventana de carga, podía ver a Tornado, tranquilo en su compartimiento especialmente diseñado. El semental que temía el confinamiento, ahora descansaba tranquilo, sabiendo que cada viaje llevaba a nuevos campos para explorar, siempre con su familia al lado. Pensó en todos los caballos que conocerían, cada uno cargando una historia única de supervivencia. En los entrenadores escépticos que llegarían con látigos y saldrían con comprensión. En los niños que aprenderían que la gentileza era fuerza, no debilidad. En cómo un momento de elección, sentarse al lado de un corral en lugar de entrar, con cuerdas, había creado ondas que ahora alcanzaban mareas distantes. El método se había convertido en filosofía, aplicada más allá de los caballos. Escuelas usaban principios para llegar a estudiantes difíciles. Terapeutas incorporaban técnicas para el trauma humano. Empresas descubrían que el liderazgo a través de la conexión superaba el mando a través del miedo. Tornado, sin saberlo, se había convertido en símbolo de una revolución silenciosa, donde el poder cedía lugar a la asociación. Pasarían años. Santuarios florecerían en suelos extranjeros. Miles de caballos encontrarían cura. Millones de humanos aprenderían lecciones susurradas entre orejas equinas y corazones abiertos. Sofía y Alejandro envejecerían juntos, el amor profundizándose como raíces de roble antiguo. Pero en aquel momento, cruzando aguas oscuras rumbo a mañanas desconocidas, había solo gratitud por el camino que los había traído allí. Tornado relinchó suavemente en la carga, un sonido que se transmitió a través de las paredes finas. Sofía sonrió, reconociendo la llamada, no de angustia o miedo, sino una simple verificación. ¿Estamos juntos? Sí, murmuró, sabiendo que él no podía oír palabras, pero sentiría la intención. Estamos juntos. Por elección, no por fuerza. Por amor, no por lucro. Para siempre. No porque debamos, sino porque queremos. Y tú, mientras las luces de la ciudad pasan por tu ventana y la vida corre a una velocidad imposible de domar, ¿cuándo permitirás que la paciencia transforme tus desiertos en jardines? ¿Cuándo elegirás la conexión sobre el control, la confianza sobre el miedo? ¿En qué momento descubrirás que las cosas más salvajes en nosotros son también las más sagradas, esperando solo una mirada gentil para emerger de las sombras, donde las escondemos? La jornada de Tornado continúa en cada elección de ver más allá de lo obvio, en cada mano extendida sin exigencia, en cada momento cuando elegimos permanecer presentes en lugar de huir. Porque al final, todos somos caballos salvajes y entrenadores gentiles, alternando roles conforme la vida pide, y quizás, solo quizás, la verdadera doma sea descubrir que nunca necesitamos ser domados, solo comprendidos, aceptados y amados exactamente como somos.